Benvinguts i benvingudes a un nou episodi de Camins de la Vida. Avui ens acompanya Ivan Sant Nicolàs. Hola. És programador, ara mateix. Correcte. I en actiu, tens feina. Sí, per sort sí. I res, ens coneixem de l'institut, una mica. Del col·le, del col·le institut. I bueno, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Bien, bien, ahora estoy de vacaciones justo de Navidad, aprovechando un poquito la última semana del año. Y bien, la verdad es que las cosas van bien ahora. ¿Estás relajado? Sí. Ahora sí que a nivel profesional he tenido algún cambio, de cambio de proyectos y tal, y entre que me acabo de mudar también, pues el año ha sido un poco loco, pero ahora parece que vamos un poco ya relajando el asunto. Ara que estem acabant l'any, que tens una mica de retrospectiva i tal, però valores bé. Sí, la verdad es que sí, ha sido un año... Ha ido muy bien. Pues nada, Iván, pues les entrevistes aquestes les enfoco també una mica així des d'institut, però més o menys per on ens vam conèixer nosaltres, què classe de niño eres i per on t'ha portat una mica la vida, más o menos. Pues era un niño muy loco, yo creo. O sea, no era muy normalito, era... Siempre estaba metido un poco en fantasía, me gustaba un poco inventar historias y tal, y bueno. En el colegio, pues, estaba casi más atento a la clase, de estar con mis compañeros, con mis amigos, pasando el rato y tal, que no atendiendo, porque siempre me he aburrido un poco en clase. Pero bueno, los estudios tampoco me fueron mal, y nada, sí que no acabé bachillerato por la química que se me atravesó completamente y ahí estuve un punto de inflexión en la vida, en plan, no pude acceder a la universidad directamente, hice exámenes para entrar a estudiar audiovisuales y aprobé todo menos un examen, pero no me dio la media y no pude entrar y empecé a trabajar de otras cosas y tal, hasta que, bueno, encontré luego la programación y por ahí, pues mira, me funcionó, además me encantó, o sea, me podía tirar 14 horas al día programando hasta las 5 de la mañana y no hay problema. Entonces, oye, pues una cosa llevó a la otra, me le ocurre mucho el curso, era un intensivo, que eran 3 meses, de 0 a 100, digamos, ¿no? Y de allí prácticamente salí con trabajo, o sea, porque me lo ocurre bastante, en los proyectos vería gente que estaba buscando para contratar, pues juniors que acaban de salir, ¿no?, del horno. Y ya pues a algunos les gusté y tal, y ya salí con trabajo. Y desde ahí pues mira, he ido trabajando, estudiando más y mejorando mis habilidades y me ha ido bien. Me he ido ascendiendo y me han ido pillando y ahora estoy en un sitio que la verdad es que estoy muy bien. Perquè a quina edat vas fer el curs de programació? Doncs ara fa 3 anys, amb 23. 23. I va ser com... Vaig a provar això, en plan... Sí, tal, o no, tenía referencia. Yo tenía Sembla una mica el típic test que també han de... ¿Cómo nos has encontrado? Sí, ¿no? exacto. Como redes sociales, no. Pues yo empecé primero porque un amigo que tengo estudió programación de videojuegos. Que también me gusta mucho el tema. Algún día me gustaría dedicarme quizá a hacer algo de videojuegos o tal. Y empecé enseñando un poco de C++, que es el idioma que más tipo que se estudia así, más general y tal. Y me gustó mucho, ahí la programación me gustó, pero estaba en un nivel muy básico. Y me quedé ahí porque es lo que me enseñó mi amigo. Después, mi padre sí que hizo el curso este que había hecho yo cuando empezó. La primera edición del curso, él estuvo ahí y le gustó mucho y tal. Lo que pasa es que luego él no se dedicó directamente el curso es de desarrollo de aplicaciones web. Ajá. Entonces no se dedicó, él es programador un poco en general también, hace otras cosas y no se dedicó 100% a eso. Pero otro amigo, distinto, ¿vale? Vale. Amigo B. Amigo B, vale. Exacto. También le había molado siempre el tema de programación y tal, y habló con mi padre, que se conocen, y le recomendó el curso este. Y me acuerdo, todo empezó porque él hizo, para entrar tienes que hacer un examen, o sea, ellos te dan un pequeño resumen de los conceptos más básicos de programación
y tienes que hacer un examen y más o menos pasarlo porque el curso es bastante intenso, quieren gente que más o menos pueda seguir el ritmo. Si no, pues eso, hay problemas y el curso es caro, entonces que no entre gente que luego, pues eso, les dé problemes. Sí, perquè és curt, no? O sigui, Sí, no clar, és... en 3 mesos és que és res, però clar, pensar que jo arribava allà a les 8 del matí i sortia a les 8 de la nit i arribava a casa i continuava programant. O sigui, clar, o sigui, és que fas unes hores que no són normals en 3 mesos, o sigui, no tens vida, no tens vida. Jo als meus amics els vaig veure 2 cops en 3 mesos, no quedava, i els fins són descansar perquè no has d'anar a Barcelona, però era a Barna. Sí, era a Barna. Bueno, que si podem... Bueno, si diem el nom del curs, ja sé que no ens pagaran, tampoc, però bueno. Quan el vaig fer jo es deia Skylab, Coders, però ara l'hem canviat el nom perquè m'han canviat els dueños i tal, encara que fan el mateix, i es diu ISD Coders. És un curs molt bo, si busquen, tenen molt bona acreditació a nivell internacional fins i tot, i ara estan a diversos llocs d'Espanya, estan a Andalusia també, estan a Màlaga, estan a Madrid, estan expandint. I doncs això, el meu amic es va interessar, va intentar fer la prova però la va suspendre, però el van veure molt implicat i li van donar una segona oportunitat, i llavors l'amic B va tornar i a mi i a l'amic A ens va dir si el podríem ensenyar una mica de programació bàsica. Llavors me'n recordo que va estar un parell de tardes amb nosaltres, van fer uns exercicis i li vam explicar i va tornar i el van agafar, va fer la prova, la va passar i va entrar. I jo vaig parlar amb ell 2 mesos més tard y el tío estaba haciendo una aplicación móvil de coworkings y de no sé qué, una pasada, me la va a enseñar y yo, una pasada, y digo, pero si hace 2 meses te estaba yo a ti enseñando programación, ¿cómo puede ser que ahora estés haciendo? Me la va a enseñar al móvil, sí, la tenía picada, la va a abrir, mira usuarios, mira aquí cuelgas y tal, un tipo de, no sé, fotocasa, pero amb espacios de coworking, no? I clar, em vaig quedar flipant i li vaig comentar amb meus pares i tal, em van dir, ostres, pues si t'interessa, pues venga. I sí que m'interessa. Sí, sí que m'interessa. I em vaig apuntar, vaig fer la prova, la vaig passar i ja està. I fins aquí. O sigui, m'ho vaig ficar de cabeza, o sea, 100% a dar todo lo que tenía y oye, pues dio sus frutos. Clar, o sigui, que a més tu ja com veies com el resultat ràpid de entro aquí y la cosa, o sea, más o menos. Una persona con poca paciencia, en plan, yo meterme en una carrera 4 años o 6 años hasta tal, podría hacerlo, ¿sabes? A lo mejor, pero seguro me desesperaría. Yo soy, cuando encuentro algo que me gusta o que me motiva, es como, voy a tope y luego me suelo cansar rápido a la que llevo algún tipo de tope o algo así, me pasa de como poca implicación en algunas cosas. Pero con esto, o sea, por eso quería aprovechar el tiempo corto. Es como sé que en un poco tiempo puedo dar mucho, que más de lo que daría haciendo menos en más tiempo, ¿no? Es como... Sí, con mes... Prefiero hacer 3 meses, 14 horas, que hacer 2 años, 3-4 días a la semana, no sé cómo decirlo, ¿sabes? Y me funcionó, así que es eso. Me lo curré muchísimo y luego al final, pues... Clar, perquè el sistema està una mica pensat per posar això, la velocitat crucero entre una carrera. De fet, en els 3 episodis s'ha parlat de carreres que s'han estirat per Pla Bolònia de no sé què a 4 anys, que doncs, potser en 3 ja n'hi ha prou. Exacte. I tu creus que una mica aquesta falta d'intensitat, aquest modus operandi de assignatures que potser no t'interessen tant però que has d'anar fent durant tot un any o que sigui, tu creus que això a tu en plan ESO i batxillerat a tu se't va travessar, o sigui, has dit que se't va travessar química, sí. Però va ser química perquè química o... No, va ser química. Esto és tota una sèrie de desastres que se'm posen per davant i... A veure, va ser química per la profe que tenia en aquell moment, sí. No em va saber motivar gaire, les classes eren molt... fem teoria a saco, no qüestions allowed, i quan acabem aquí teniu 50 exercicis, els aneu fent i els corregiu entre vosaltres, i bueno, no sé, zero motivació. Y a mí, yo siempre he sido una persona que me gusta la ciencia. O sea, sigo divulgadores científicos en canales y cosas de esas. No soy aquí un estudioso,
Pero Fracture. Quantum Fracture me encanta, ¿sabes? Es que... me lo miro todo. Sí. Y me encanta, yo acabo de jugar a Outer Wilds, ahí lo he jugado no sé cuántas veces, o sea, me encanta todo esto. La química, sí que soy más de física que de química, pero en el caso ese fue mira, la química también era difícil, el bachillerato en mi caso, pues a mí me costaba mucho más que la física. Y encima a mí también, sí. era complicado. Y encima es eso, la profesora no la tenía yo no era de mi rollo, digamos, y que va, no podía. Incluso me apunté a una academia y estuve haciendo exámenes de acceso a universidad y de todo esto. Pero al final creo que me pasé yo de intensidad y la profe creo que me quiso ayudar en el último examen que tuve y me puso problemas de definiciones de cosas del libro y yo estaba haciendo exámenes de en un problema usar toda la temática, o sea, todo el temario de bachillerato, sí. ¿sabes? Claro, cuando me vi definiciones básicas que no me había estudiado porque era esto, pues suspendí el examen y me dijo, ¿cómo puedes suspenderlo? Digo, pero si, ¿sabes? Llevo meses haciendo ejercicios de universidad. O sea, que la ayuda va a ser contraproduente. Sí, exacto. Yo me esperaba un examen muy jodido porque la profe era muy estricta y que me parece que quiso ayudarme y no, o sea, fue un desastre total. Cuando suspendí eso ya no podía pasar bachillerato porque ya había repetido. Por lo mismo. Entonces... Vale. Fue una situación compleja, pero creo que gracias a estas cosas, ¿no? También que se suspendiese el bachillerato, que no entrase después en audiovisuales y todo esto, que también me gustaba mucho, pues creo que todo eso me llevó quizá pues, a encontrar también la programación. Quizás si no hubiese hecho eso, o en el momento sí que me hubiese salido, a lo mejor ahora estaría peor, no lo sé. Clar, sí, també audiovisuals és com és una carrera que tothom Cuidado, ¿no? visualitza, mai més dit, no? Sí. Com una panacea molt guai, així, i bueno, Sí, a mi em va passar, perquè jo primer no volia anar a la uni, després a una uni Gresca i tal vaig conèixer gent que estava fent audiovisuals i vaig comentar, doncs jo vull fer audiovisuals i em van dir, amigo, repiénsatelo. I em van explicar una mica, no sé, és com que estaven contents però a la vegada no i tal, i em van treure una mica les ganes d'apuntar-me. I vaig dir, va, doncs no faré universitat. I després quan, abans de repetir el primer any, o sigui, el segon de batxillerat, abans de repetir-lo, vaig dir, hòstia, no, sí que m'agradaria fer-lo. I va ser un impàs allà entre, bueno, desconecto de... Clar, perquè el que et cridava d'audiovisuals era com el consum teu de material audiovisual, de rotllo... Perquè hi ha gent com que li crida més de... coses més tècniques, més no sé què, o era més de... a mi era més aquesta afinitat per explicar històries que dèiem al principi de m'amola el rotllo i decideixo... I és com que no hi ha carrera per ser escritor o guionista. Exacte, o coses així, és el que més semblant que hi ha és això. Claro, sí que me gustaba, quizá ahora más porque estoy un poco más metido, pero sí que me gustaba un poco la técnica, ¿no? La dirección o la fotografía, los planos, mira cómo lo ponen así para enseñar esto y que el otro no. Pero la parte que más me llamaba era la de contar una historia. Y además una historia que... que sorprendiese, ¿sabes? O sea, siempre las historias que me han gustado es por mi propia experiencia al ver series o películas, cuando la acabas, sobre todo esas pelis o series que tienen un giro final, que te dejan pensando, Dios mío, primero cómo me la han colado todo este tiempo, ¿no? Que me han hecho pensar una cosa y tal, y muchas veces cuando están bien hechas, que en realidad luego los detalles los tienes a primera vista, ¿no? A simple vista, y es como, me han engañado, pero en verdad lo tenía todo el tiempo delante, ¿no? Que tornas a mirar y es como, estaba aquí... Y ves una película casi distinta porque te das cuenta de un montón de detalles que estaban ahí, pero que como no era tu foco, no lo hayas visto, ¿no? Pues siempre he querido contar ese tipo de historias, ese tipo de tal. Lo que pasa que pues es muy difícil, es muy difícil. Pero lo que me llamaba era eso. Y la verdad es que no lo descarto, en algún momento me gustaría hacer, claro, ya sea a través de audiovisual o a través de un videojuego. Tengo una novela escrita que no tengo publicada, pero tengo una novela escrita, entonces... Cuidado. Que sí, está acabada, está cerrada. La tengo que revisar. És molt dir que tens una novela tancada. Me falta revisarla y todo, porque la tengo impresa llena de apuntes en todas las hojas, pero sí, la historia está acabada, tengo que pegarle un... Hay que plantar un árbol y... Sí, y ya está. Y podría dejarla aquí.
Y entonces, de alguna forma sé que digo, es mi objetivo también el acabar contando historias. Y me da 100% igual si triunfan o si son buenas o no. Si en algún momento llega alguna persona y me dice, ostras, me ha encantado tu historia, no me esperaba el final, yo ya me doy, vamos, por contento. Y bueno, sí, al final... Cuando una de las primeras cosas que me compré con mi dinero cuando era pequeño era una cámara de vídeo. Me gasté 500 euros cuando tenía 12 años o algo así, de que había ido ahorrando 2 o 3 años en Navidad y tal. Y me compré una cámara de vídeo, la tengo por ahí. La pobre ya es del año de la Cuenca. Pero me compré una cámara de vídeo y por ahí quedaba con mis primos o quedaba con mis amigos y tal, y grabábamos tonterías y me ponían el After Effects y hacía efectos de Naruto, de rayos y peleas y de todo, y me molaba mucho. Saltar i després posar d'un tal i després posar-ho al revés i que se sí, exacto, que parece que estás sintiendo... Sí. Entonces sí, todo lo que es audiovisual, las historias y tal me ha gustado mucho. Claro. De siempre. I llavors et trobes amb aquest com callejón sin salida y currar. Sí. Me encuentro que no paso bachillerato, no accedo a la universidad y el mundo se me echa encima, porque encima, no sé si ahora quizá la visión ha cambiado un poco más, pero en aquellos años también creo que aún era más el... Si no tienes una carrera, pues has fracasado en la vida, ¿no? Es como te espera un poco... Que no es verdad, tampoco lo era, ¿no? Y que tens 19 anys, que es lo que t'està dient tothom. Pero la sensación que tenía era esa. Por suerte soy una persona un poco optimista, de forma general, y que soy muy proactivo para empezar un montón de cosas, ¿no? Les he comentado antes. Quizá no las acabo, pero empezar puedo empezar. Entonces, pues me he metido en un montón de cosas, y me he metido a estudiar 3D y de todo, pero... Bueno, en el momento empecé a trabajar y ya está, porque necesitaba dinero para mantener la familia y todo, ayudar en casa. Y bueno, estudiando de trabajos también, empecé en una empresa cárnica de estas que tienen carne congelada y todo. Y bueno, entraba a las 4 de la mañana a menos 20 grados en invierno. Aguanté un mes, no pude más, era horrible. Pero empecé así y tal, y luego pues centros comerciales, tienda, acabé en La Maquinista, en una tienda así de decoración tipo el Tigers, sí, parecida. Estuve atención allí. Pública. Exacto. Ya me metí allí, soy una persona un poco que soy abierta, más o menos, en el cara público. No tengo mucha paciencia con el público tampoco, con la gente borde y todo eso, ¿no? Pero bueno, uno aprende también. I empecé ahí i... Sí, això ho vam comentar a l'última entrevista que vam gravar, que en Mas Bernat, que treballava a la FNAC, i que concloíem que, que el client borde una mica també és l'anècdota que després expliques als col·legues de he trobat aquest capullo. Sí. I que, un poco el desahogo después, sí, ¿no? Sí. Com que tu pots prendre amb certa filosofia. Sí. El que passa és que al final el que et condiciona també és les condicions sota les que treballes. També, clar. Sí, si las condiciones fuesen buenas, no nos importaría quizá. O sea, maybe el resto sería un poco más, como dices tú, más de anécdota y ya está. Sí. Sí que hay gente que, bueno, depende de dónde estés, me imagino, que aguanta más y aguanta menos. Y en mi caso, por suerte, nunca me pasó nada así de que me la liasen mucho unos clientes o algo. O sea, clientes bordes o que se quejan o la hoja de reclamaciones, sí, pero me imagino que lo típico. Pero bueno, también he escuchado cada historia que, cuidado, sí, Sí. Entonces sí, empecé de eso, de cara al público. Y ahí me mantuve, hasta la programación estuve más o menos. Sí que empecé en La Maquinista, luego me fui a La Roca Village, que es pues, esto de turismo y tal, y empecé en una tienda de Levi's, me fui a Diesel, y fue como un poquito escalando allí dentro, ¿no? Y luego acabé en Prada 3 o 4 años, allí de outlet. Ajá. Pero allí ya quise entrar de mozo de almacén. Vale. Porque no quería seguir atendiendo. Perquè hasta aquí las anécdotas. Sí, pero fue más, no tanto por el público, por de cara al público en sí, sino porque yo no era tanto de ventas. Vale. Yo era una persona muy sincera y buscaban gente que vendiese, ¿no? Entonces a mí me venía la gente y me decía, esto me queda bien. Quizá podries buscarte Quizá podries mirarte otra cosa, ¿no? Mira, això ho trobaràs molt més barat. Sí, exacto. O me preguntan, ¿a ti esto te gusta? Digo, pues me parece feísimo. Es que, ¿sabes? No te voy a vender, yo voy a ser majo contigo y te voy a aconsejar, ¿sabes? Pero no soy capaz de decirte, sí, mira qué bueno es esto, sí, no lo pienso de verdad, ¿sabes?
Entonces, claro, es como que no, creo que no estoy hecho 100% a lo que es la venta capitalista, de me da igual el cliente en sí, lo que quiero es venderte, ¿no? Y me puse en el almacén. Entonces ahí ya fue un poco mejor porque, claro, ya estaba dentro, se acababan los pedidos y tal, y si había algún lío, me llegaba la anécdota. Entonces, pues nos reíamos de, pues esta es la que me ha liado, no sé cuántas, y ya está. Y luego ya estuve en Prada 4 años creo, hasta que llegó el COVID, ERTES, todo el mundo a su casa, y en esa locura es cuando pues pasó lo de la programación, claro, es que nos tiramos un año, yo me tiré casi un año sin trabajar prácticamente en ERTE, porque estaba todo cerrado. Ajá. Me tiró casi un año sin nada que hacer, pues me busqué otros hobbies y tal, y luego pues pasó lo de la programación esto, y me apunté. Y acabé el curso justo para cuando se acabó, para cuando reabrió la tienda. Entonces... al timing. Ahí hubo lío, porque me acuerdo que estaba en clase, es la semana de proyectos, en plan, la última semana del curso es, te tienes que montar un proyecto con todo, ¿no? Montar un servidor, montar la aplicación, bueno, todo 100% tú, en una semana. Y estábamos ahí todos trabajando y tal, y me llama mi jefa, que yo hacía un año prácticamente que no hablaba con ella. Claro. Y me dice, ¿qué Iván? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tal. Y yo, pues muy bien, aquí, pues esto. Y me dice, oye, que sepas que la semana que viene tienes que volver a trabajar, ¿sabes? Y yo, ¿y eso? En plan, o sea, pero no me habéis avisado, ¿sabes? Era tipo un viernes, me estaban diciendo para el lunes ir o algo así, ¿sabes? Y yo tenía que acabar el proyecto y entregarlo, o sea, era imposible, no podía... O sea, si me iba a trabajar, lo perdía, no tenía, o sea, no me sobró ni un minuto. Y me dijo en plan, pero es que es lo que hay, o sea, hemos abierto ya y necesitamos que vengas. Y le dije, pero es que yo estoy estudiando, ¿sabes? O sea, es que es un curso que es para mi futuro, no estoy aquí jugando a... ¿sabes? Y me dijeron, bueno, si es que si no vienes, ya no vendrás más. Y le dije, vale, pues no iré más. Pues en plan, o sea, si me vas a hacer escoger entre un trabajo que... Y además tampoco no estaba muy a gusto tampoco, ya había mal rollo con los jefes, con esto. Claro, un trabajo que ni es a futuro, ni estaba a gusto, si me haces escoger entre eso y lo que estoy estudiando, que encima me gusta y todo, es que claro, se lo dije clarísimo, digo, pues lo siento mucho, pero si o sea, yo no voy a ir. Si me quieres echar, pues te va a tocar echarme, ¿sabes? Me dijo, no, lo podemos hablar, ¿qué tal? ¿Necesitas? Porque yo sí que le dije, en plan, me queda una semana. Si me das una semana, yo voy, ¿sabes? No, tiene que ser ya. Y cuando le dije, pues no. Y me dijo, vale, ¿qué necesitas una semana? Pues en una semana viene. O sea, suerte, me tuve que poner un poco en plan, no, es que no vuelvo, y esto. No, si al final, sí, tú tenías les teves prioritats clares. Exacto, y clarísimas. Y no anava baixada ya. O sigui, ya sabía lo que me convenía y qué es lo que me iba a aportar después. Y dije, no, o sea, prefiero quedarme una semana en el paro y después ya buscaré trabajo. Por suerte, pues mira, eso funcionó, me dieron una semana más y me dijeron, vale, pues vienes la semana que viene, acabé proyectos, se entregaron, ya hablé nos hicimos todos un LinkedIn y en otras redes sociales y tal, y por ahí ya me llegaron un par de ofertas, pero bueno, todo se iba hablando, entonces volví a Prada, estuve una semana y media o 2 allí. Y ya la primera semana, sí que es verdad que me hablé con LinkedIn por un par de estos, pero me dejaron un poco tirado. Y entonces dije, bueno, pues menos mal que en Prada pues no me han echado, ¿no? Sí. Y estuve una semana sin saber nada, pues buscando un poco, tirando currículums por ahí de programación y tal, pero no me surgió tampoco mucho. Y después de la semana, uno de los dos que habían hablado conmigo me volvió a abrir y me dijo, oye, Iván, que sí que hemos interesados y tal, y seguimos, y nada, estuve 2 semanas en Prada y lo dejé. Y ya está. Y desde ahí, a programación, he estado en 2 empresas solo, pero bueno, la primera era en plan consultora, es decir, la primera es una de esas empresas... La de LinkedIn, ¿no? Sí, exacto, esa era una empresa que, no sé cómo decirte, que cogía un poco de obra barata, contrató a mí y otro compañero del curso, y estábamos nosotros 2 y otro chico que había hecho el mismo curso de nosotros, pero un año antes. Entonces era como 3 muy junior, ¿no? Que se llaman, muy novatos, ahí haciendo unos proyectos muy grandes, muy grandes, y cobrando lo justo, el mínimo profesional de la categoría un poco en la que estábamos. Entonces eso pues nos sirvió para aprender y trabajar, pero sí, exacto, para entrar en el mundo, ¿no? Y me acuerdo que ese año trabajé una locura, o sea, trabajaba también eso, 12, 14 horas al día muchas veces. O sea, no todos los días, ¿no? Pero cuando había que entregar, cuando había problemas, me quedaba hasta las tantas de la mañana para entregar y tal.
eso es algo que ahora probablemente pues no haría, ¿no? Porque en su momento pues también, pues eso, estás entrando en el mundo y quieres dar el 100% para demostrar ahí lo que vales, pero luego también a veces hay que cortarse un poco y trabajar un poco de forma justa, ¿no? Clar, suposo que també en un moment en què acabes de decidir que lo tuyo és això, fa 3 mesos que estàs metido i dius, vull consolidar això, i si em fan currar en aquestes condicions, sí. Pues... A més, no era tan obligatori, el jefe no ens deia, tu has de fer... No, el jefe era molt bon tio i ens deixava molta rienda suelta i no ens controlava gaire les hores que fèiem ni res, perquè era tot una mica flexible, no? Corrèiem des de casa, no teníem horaris, sí que teníem una reunió al matí, però després feies el que volguessis, no? El jefe molt d'esto, però era jo que em sortia de mi fer de més, a més perquè hi havia molta feina, o sigui, si no es feia, no sortia. Però bueno, tampoc ens obligaven, ni ens deien res. I clar, jo venint de no tenir res, de no tenir els estudis d'alta categoria, diguem-ne, els treballs on havia estat també eren una mica més, no? I que no m'obrien porta a un món professional, o sigui, d'estar de cara públic de tendes de roba, doncs no podia, o sea, no puedo acceder a tiendas de lujo, no sé, no me veía un futuro ahí. Sí, que no tienes proyección. Exacto, ¿sabes? Es como trabajos un poco más de paso o bueno, no, al final depende de dónde se está muy bien, ¿no? Pero bueno, buscaba un poco más eso, de carrera y de evolución. Clar, perquè amb 20... Clar, sí. 4, bueno, no sé... Sí, 20... Bueno, clar, vaig començar a Prada vaig començar amb 20... Què? 22, 21, 22... Clar, no volia estar allà tota la vida. I veia gent que cobrava amb mi que tenien 40, 45 i que portaven 20 anys a les tendes de roba, saps? I que està molt bé, però no és el que jo volia. Perquè no m'agradava el món, llavors és que no... Si en 3 anys a Prada ja estava fart del món aquest de venta i de tal, digo, d'aquí 15 me pego un tiro. Y claro, de no tener nada a ver una posibilidad ahí, pues ya podía estar ardiendo el clavo, que vamos, me cogí como si fuese lo único que tenía. Y mira, pues eso. También como lo aproveché, creo que se vio. Yo sí que vi gente en el curso donde estaba yo que no dio el 100% tampoco, ¿sabes? Entonces creo que precisamente, pues quizá el venir de esta situación un poco del vacío absoluto, ¿no? De venir del abismo laboral, me dio esa visión del coño, agárrate a esto y hazlo bien, porque fuera quizá también el mundo està chungo, si no. Sí, una mica la desesperació. Sí. I quant de temps vas estar primer? Un any. Vaig estar un any, de gener al desembre, i a final d'any ja sí que jo i el meu company havíem fet un bon treball i tal, ens van dir que ens pujarien un sou que no es va pujar, i tal, va haver una mica de liu en aquest sentit, no? Que no estàvem 100% còmodes amb el que volíem. Nosaltres, els dos que ens van agafar, vam ser els que més vam currar en el curs, no? Però ja teníem companys que van currar menys i tal, però en posicions molt més bones, amb molt millor sou i tal, i era com, ostres, nosaltres menys hem d'estar allà. I llavors ens vam ficar a buscar i vam trobar una altra empresa, que és on estic ara, que estava molt bé, pintava molt bé, con mucho ojo en el trabajador, ¿no? En plan, como que cuidaban mucho los trabajadores. La encontró primero mi compañero y por el LinkedIn y tal, vio una oferta, se inscribió y tal, y le llamaron, hizo una entrevista y lo cogieron. Y yo aguanté un mes más. Yo estuve buscando otras ofertas y tal, mi compañero se fue de la primera empresa y yo me puse a buscar por ahí, hice entrevistas, hice de todo, pero la verdad es que también seguía fastidio, o sea, el tema seguía jodido porque las entrevistas que me salían no era 100% de lo que yo tocaba de programación, era programación pero de otras cosas y tal, y no... Hice varias entrevistas pero no me acabó de salir ninguna. Y mi compañero que estaba en la empresa nueva, claro, yo hablaba con él y me decía, wow, está súper guay, nos ponen... tenemos pues un montón de cosas, ¿no? En plan, horas durante el trabajo para formación, ¿no? Para que hagamos cursos en horas laborales, nos van a poner un psicólogo en horas, ¿sabes? Y yo estaba flipando, digo, ostras, estas empresas existen, ¿sabes? O sea, sí. Es real, ¿no?
Y yo que no encontraba nada, pues en un momento así de frustración, dije, oye, mira, fui a la página de esta empresa, vi que tenían vacantes, pero ninguna coincidía con mi puesto, ¿no? Con mi stack. Y dije, ¿sabes qué? No lo había hecho nunca, ¿eh? Dije, cogí y les mandé un correo. Cogí y dije, oye, he visto que no tenéis ningún... O sea, he visto, o sea, en plan, os he conocido por un compañero y tal, me han hablado muy bien de vosotros, he visto que no tenéis posiciones abiertas que encajen conmigo, pero me gustaría trabajar con vosotros. Si en algún momento tenéis una oportunidad para esto o queréis conocerme, yo estaría encantadísimo. Creo que estaríamos muy bien juntos, ¿no? Como que... Y me respondieron y me dijeron, pues mira, efectivamente no tenemos nada abierto para ti, pero nos ha gustado mucho tu iniciativa. Así que vamos a hacer una entrevista. Vale. Guay. Hicimos la entrevista, fue muy bien, en plan, congeniamos bastante bien. Ellos, todo lo que les pregunté, pues me gustaba cómo trabajaban y como todo, y parece que a ellos pues les gustaba cómo hacían las cosas también y tal. Y me dijo, vale, pues ya te diremos algo. Luego pasó una semana, no me dijeron nada, ya estaba yo ahí que me tiraba de los pelos, ¿no? Sí. Y les mandé un correo un poco frustrado, en plan, oye, ¿sabéis algo ya al final? Y me dijeron, sí, perdona Iván, sí, probablemente sigamos adelante con el proceso, ¿sabes? Y fue, ostras, ¿qué dices? Y hice un par de entrevistas más y me cogieron. O sea, contra todo pronóstico, porque en principio no había hueco ahí, pero dije, no, es que yo quiero estar en esta empresa. Y me cogieron y ya está, ahora estoy aquí. Qué guay. En esta, y es una empresa que además está guay porque tiene sus propios proyectos, pero también cede programadores a otras empresas que necesitan externos. Entonces, pues yo soy de los que principalmente está de externo y voy haciendo distintos proyectos con distintas tecnologías y voy tocando una cosa, aprendo la otra. Clar, o sigui que a nivell d'aplicació de la teva feina, del que tu programes, és com més variat, no? De si et contracten per una cosa, et poden contractar per una altra. Sí, sí. Inclús dins de... Perquè tu al final pots fer una web, però per fer una web doncs, tens 2.000 formes diferents de fer-la, no? I 2.000 tecnologies. Si tens JavaScript, però dins de JavaScript, que és el llenguatge, doncs tens frameworks y tens cosas, ¿no? Tens distintos programas como puedes hacer un videojuego, pero lo puedes hacer con Unity o con Unreal o con tal, ¿no? Pues al final es un poco eso. Al hacer la web es un poco lo mismo. Conforme vas a aprender, ves que en realidad es muy parecido todo lo que haces, da igual el lenguaje y tal. Pero claro, hay formas diferentes de afrontarlo y de pensar algunas cosas. Y me gusta porque así aprendo un poco de todo. A lo mejor estoy en un proyecto... Ahora justo se me acaba de terminar un proyecto y probablemente para el año que viene me metan en un proyecto de aplicación móvil. Vale. Entonces, claro, pues mira, hago aplicaciones web, aplicación móvil, una la hago de una forma, otra la hago de otra. Estoy con un equipo que trabaja de una forma, luego me cambian, estoy con otro equipo que trabaja de otra. Y voy viendo un poco, pues, qué me gusta, qué no, y aprendiendo un poco de todo, que también está bien. Sí. Que sobre todo un poco de lo que me veo al venir de un curso de 3 meses, que aunque haya sido mucho curro, fueron 3 meses, entonces es como que creo que me falta un poco de visión fuera, ¿no? De ver cómo trabaja otra gente, otras tecnologías y tal. Y por suerte, pues esto me lo ofrece, ¿no? Es como tengo a mano y no tengo que preocuparme de si el proyecto va bien o no, porque si este no va bien, pues luego me cogen y me cambian a otro proyecto, ¿no? Y tal. Entonces la verdad es que estoy súper contento ahora mismo con ese enfoque, ¿no? Clar, tenir la possibilitat de que et facin servir de comodín és com la millor manera d'aprendre al final. Sí, sí. I si a més canvies d'equip cada vegada, bueno, o més o menys tens la possibilitat de treballar amb gent que t'ensenya coses diferents perquè tal... I aprendes un munt de molta gent molt professional que hi ha. Clar, que guai. ¿Ah, que sí? Sí, o estoy sigui, contento, no? estoy T'ha contento. sortit molt bé el tiro. Sí, la verdad que sí. A veces lo pienso y es como un poco irreal, es como me cuesta creerlo que me hayan salido así las cosas, porque me lo he visto también todo tan negro, o sea... Clar, tu a què creus que se debe? A l'optimismo, a la insistència, a la poca Creo paciencia... que es un mix, es un cóctel de... Primero lo que voy a decir es suerte, porque creo que hay suerte en estas cosas. No soy un luchador a fondo de la meritocracia, porque creo que hay suerte por medio y hay condiciones en las que uno nace y tal, y yo creo que tuve suerte primero, pues, por ejemplo, de que mis padres me pudiesen pagar el curso. Porque si no hubiesen podido, pues ya yo, bueno, ahora está haciendo otra cosa, ¿no? A lo mejor me iría bien, no lo sé. Pero hay un montón de factores ahí que incidieron, que me han llevado a estar ahí. Entonces, suerte y insistencia también, como has dicho,
como digo, soy una persona que como me he metido en 3000 cosas, alguna me tenía que salir bien, yo creo, por estadística, ¿no? O sea, digo, he estudiado también, mientras estaba trabajando me puse a estudiar algunas cosas, he hecho cursos de 3D, de animación, o sea, modelado y animación 3D, me he puesto a dibujar, me he comprado una tablet de estas de tal y me he puesto a dibujar cosas que no se me da mal, pero se ha quedado ahí también un poco de lado. Y cuando me escribí la novela, me centré, me miré algunos cursos, me compré algunos libros y estuve leyendo también de guiones y de tal, un poco de todo. Entonces, como algo, por estadística, una de las cosas me tenía que salir bien. Y luego, porque cuando entré, pues eso sí que es verdad que, o sea, di el 100% que tenía. O sea, desde luego. Si no lo hubiese hecho, creo que a lo mejor me hubiese también ido bien, pero sí que es verdad que mucho de lo que me ayudó fue que la gente que tuve alrededor vio que yo tenía esas ganas de trabajar y de aprender. Y además en el curso ayudaba mucho a los demás. Cuando yo veía a alguien que estaba atascado, el curso fue muy duro, porque son muchas horas, mucho conocimiento, de golpe en un día aprendías muchas cosas. Y la gente muchas veces tenía breakdowns, ¿no? Te daba la sensación de que era imposible que tú aprendieses eso, ¿no? Empezaban a explicar algo, no te enterabas bien, no lo entendías, la velocidad a la que se explicaba era muy rápida, ¿no? El profesor era un máquina y el tío empezaba a programar, o sea, escribir a una velocidad que tú ibas mirando la pantalla, ibas mirando tu ordenador y iban apareciendo líneas, ¿sabes? Pero llegaba un momento, y yo tuve un par de breakdowns de ponerme a llorar en mitad de clase, tener que venir el jefe del curso a hablar conmigo y animarme y tal, porque además fue una época que me pilló un poco fastidiado de salud y tal, y estuve con ansiedad, mucha ansiedad, hubo algunos días que me tuve que quedar en casa y seguir desde casa, y eso era imposible. O sea, imagínate en una sala con 30 personas, un tío que programa la velocidad de la luz a través del Zoom, ¿sabes? Como tuvieses una pregunta, o sea, te escuchaban... Bueno, no te escuchaban, tú ponías el texto en plan, oye, ¿y esto por qué? Y te respondían 25 minutos después, ¿sabes? Llegué un día que me acuerdo que un día no pude ir y estuve siguiendo la clase más o menos desde casa, y al día siguiente fui y no entendía nada. Empezaron la clase y no sabía qué estaban haciendo. Yo había hecho los ejercicios del día anterior y resulta que eso se prendió para entender una cosa, pero ya no se iba a usar más. Entonces yo, lo que me había costado entender una cosa, veía que es que no entendía lo que estaba... O sea, no sabía nada de lo que había en la pizarra. No lo entendía, no sabía ninguna palabra, no las conocía. Y era como... Me puse casi a llorar ahí mismo, o sea, en plan, hundí la cabeza en los brazos, no quería saber nada. El curso fue muy duro, fue muy duro. Precisamente por eso, cuando pasé... Una de las cosas que aprendí es como no hacer caso a lo que piensas en los momentos duros, ¿no? Porque era tan constante el pensar, ostras, esto no soy capaz de hacerlo, pero a lo mejor media hora después lo sacaba. Vale. Y eso pasó tantas veces que se nos quitó, creo que a muchos, el pensar, no lo hacías caso al final, ¿no? Cuando algo se te atrasaba un poco, se atascaba un poco, ya no pensabas, hostia, no voy a poder. Era como, bueno, pues ya saldrá, ¿sabes? Sí, de aquí media hora, sí, de aquí media hora, o mañana, o alguien me lo explicará, ¿no? Entonces quitaba un poco ese miedo, pero fue a base de hostias. De sufrirlo, sí, de hostias y de miedo y de pensar, hostias, es que no puedo. Y eso en el curso ya te lo explican porque le pasa a mucha gente, ¿no? Un poco el síndrome del impostor también, el ese. Entonces, claro, yo, a pesar de todo, pues tiré para adelante y tal, ayudaba a los demás cuando no era yo el que tenía la cabeza enterrada, veía a alguien y iba yo, oye, te lo explico, tal. Entonces, claro, al final hice muy buenos amigos allí. De hecho, el primer trabajo lo conseguí, el primero de todos, porque primero entrevistaron a un amigo y le dijeron, oye, y quizá contratamos a alguien más, ¿a quién nos recomendarías? Y me recomendó a mí. Vale. Entonces, es un y poco... de aquí la oferta de LinkedIn. Y de aquí, exacto, la oferta de LinkedIn me vino por eso. Y luego es el mismo compañero que se fue a la otra empresa, que yo les mandé el correo, que luego a él le preguntaron y, oye, ¿qué piensas de este chico? Dijo, oye, pues hice el curso con él y llevo trabajando un año con él, ¿sabes? Y bueno, nos llevamos súper bien. Entonces fue un poco eso, la entrega y la dedicación y la forma de ser, no sé cómo decirlo, un poco la actitud de ayudar al resto y de ser optimista y tal. Entonces, pues... Eso, pues al final la gente confiaba en mí y tal, me recomendaba, aparte pues se me da bien la programación, pues, mi padre es informático toda la vida y llevo con ordenadores desde que tengo memoria, y pues se me da bien y tal, y mira, pues salió así, al final salió bien la jugada. Sí, o sigui, trobo que es repeteix molt el patró d'aquest de la sort, no? De que si tu estaves en un punt A i has acabat en un punt B perquè has fet X,
no vol dir que tothom que estigui en el punt A i faci X acabi al punt B. Exacte. Perquè acaba en un C o acaba en un D. Exacte, o sí, pot acabar millor, pitjor, o una situació totalment diferent. Sí. Cadascú... Que hi ha com una part circumstancial molt potent. Sí, molt sí. de, pues, en el momento era exactament això. Vull dir, tu potser si no hi hagués hagut una pandèmia allà al mig... Exacte. Potser jo no hagués parat de Prada i no sé, potser després hagués estudiat una altra cosa o no sé. Potser hagués acabat a la programació igualment, però Sí. al no tenir-ne potser un temps tan clar per estudiar-ne... Clar, perquè pel que No em sé. dius tu ja et movies, ja feies coses, que si Sí. escriure, que si tal, però un curs intensiu de 3 mesos presencial Sí, sí. potser no te'l podies permetre mentre... Clar, No. Ni de lluny, a sobre, ni de lluny. Què va. Per això hi ha moltes coses que crec que sempre s'ha de tenir en compte, que sempre s'ha d'estar agraït, perquè la situació no depèn sempre de tu només, no? Sempre hi ha altres factors que has de tenir en compte, que pots preveure o no, però que al final no soc partidari de qui té èxit és perquè s'ho ha currat i punt, i qui no és perquè no. O sigui, no comparteixo res aquesta idea. Clar, ningú se hace a sí mismo. Exacto, ¿no? exacto. Creo que nadie llega a donde está sin ayudar también. Eso, que también está mucho o sea, yo necesité mucho apoyo también de mi familia, de mi pareja, porque también el curso fue muy duro. Entonces, si ya no quitando la suerte que pudiese haber, sino el apoyo de otra gente, yo no creo que hubiese podido hacerlo. Ujú. Entonces, como que es un poco, me siento como quizá un poco mal al pensar que es un mérito mío, ¿no? El haber conseguido esto es como, no, yo sí que es verdad que hice un trabajo, pero luego hubieron 1000 millones de cosas más que no dependieron de mí, o directamente al menos, creo, que hicieron que consiguiese donde estoy ahora. Entonces, pero bueno, no quita que esté contentísimo. O sea, Sí, claro. contentísimo. Y orgulloso también, porque mirando de dónde vengo también y dónde estoy ahora, pues es como, ostras, un largo camino, muchos giros inesperados y al final de momento vamos bien. És que, déu-n'hi-do, vull dir, realment, si agafes la filosofia del noi de 19 anys que li diuen ha de fer una carrera Sí, sí. per sortir una mica endavant i la realitat no és aquesta, No, que va, ni molt menys. en absoluto. Tu creus que s'està enfocant malament això? Tu creus que no s'està ensenyant als Sí. chavales que s'haurien de fer més podcasts com aquests? Sí, perquè sí, li arribi? exacto. Habrá que hacer más información de... No, creo que sí, que el punto que hemos dicho antes, ¿no? Quizá hay carreras con demasiada información o que la información no está sesgada o separada correctamente. No lo sé porque no, como no he ido a la universidad, pues no sé decirte, pero de la gente que conozco que ha estado, todos me dicen que hay un montón de asignaturas que no tenían nada que ver ni siquiera con la especialización que iban a coger o cosas de estas. Entonces yo creo que al final una de las cosas más importantes que tenemos es el tiempo y dedicarle 10 años a estudiar algo que obviamente pues probablemente lo requiera, ¿no? Es como si vas a hacer medicina, pues ostras, tendrás que saber muy bien lo que haces, ¿no? Sí. Es como, no digo que los cursos tengan que ser cortos, pero sí con una idea de que no estamos para estar tirando el tiempo o aprendiendo cosas que quizá en el momento no estamos listos para aprender o no nos vienen bien a mano, ¿no? Ujú. Eso es algo que en el bootcamp estuvo muy guay, en el curso intensivo, porque aparte en muchas universidades dan programación, pero dan programación muy anticuada. O sea, muy anticuada, programación de hace 10, 15 años, que estamos hablando en el nivel, o sea, en el mundo de la tecnología hace 15 años es hace un siglo, ¿sabes? Sí. Entonces... Bueno, IAs, no? O sigui, lo de les IAs Sí, por ejemplo. que s'està veient ara, que Sí, és sí. com, bueno, fa un mes, no sé què, et feien unos dibujos Sí. de mierda y ahora de cop i volta... Ahora las IAs te dibujan, te programan... Sí, Es una locura, todo avanza a una velocidad espectacular. sí. Entonces, claro, que una universidad esté enseñando conocimientos de desarrollo de programación, ¿no? De aplicaciones o lo que sea, de hace 15 años, es una, o sea, es una vergüenza. O sea, es como estás muy desactualizado el panorama, o sea, y probablemente el lenguaje que usas ni se use, ¿sabes? Entonces, una de las cosas que aprendí es eso, eso sí que es, creo que algo que se tendría que actualizar, la información hoy en día tiene que ser al día, sobre todo cosas tecnológicas, porque no te sirve de nada aprender un lenguaje que ahora no se usa.
o aprender una forma, un paradigma de programación que luego vas a llegar a trabajar y te van a decir, no, esto olvídate porque es que lo que usamos es esto. Entonces, creo que sí que habría que darle, bueno, aparte del sistema educativo en general, en general, no hablando ya de cómo se enseña, sino de lo que se enseña, yo creo que habría que revisar y tal, porque incluso la gente que estudia biología o algo, me imagino que habrán campos muy distintos dentro de la biología que no tendrán nada que ver unos con otros. Sí. Me imagino, sí, no lo sí, sé, sí, o sea... T'ho asseguro. Sí que és veritat que... O sigui, jo, en aquest cas, que és més del meu terreny, sí que ho veig com que un noi de 16 anys ha de triar entre fer biologia o fer biomedicina. O bueno, 16 o 18, però... Sí. I és com... no sé, jo a vegades penso, pues, haver fet bio i a tercer de carrera comences a triar les assignatures que tu dius, no, és que prefereixo fer aquesta branca específica i tal. Trobo que de la mateixa manera que dius de que s'ha de renovar el temari i s'ha de mantenir tot actualitzat, també s'han d'actualitzar les portes que se li ofereixen a la persona que ha d'entrar. No pot ser que tu prenguis, o sigui, que un noi de 16 anys ara, o de 18, hagi de triar el mateix que es triava fa 10 anys, que és o fas comunicació audiovisual, o fas periodisme, o fas medicina. El món ha canviat moltíssim. El ventall d'opcions és més gran, o no estic preparat per prendre aquestes decisions. Exacte. Perquè no sé exactament el que és. És que ni coneixes el món, ni et coneixes a tu mateix pràcticament, perquè en 18 anys o 16 anys és que no saps ni el que vols. És que és impossible. Això també és un punt. Sí. No saber com ets. D'aquesta etapa, no?, de conèixer-te a tu mateix i... Clar, perquè pots... És com... Hi ha com punts a destacar en una classe de batxillerat i potser només es posa el foco en unes determinades. Tu només destaques perquè treus bones notes, perquè és la teva capacitat per memoritzar coses. Exacto. Que potser avui en dia ja no és tan important. No sé, tenim Google. I tal. Sí. La teva capacitat de redactar, que ChatGPT potser demà ja t'ho fa directament, sí. Falta hi ha una part d'auto... com d'introspecció de l'alumne que no està. Com que crec que no es fa una atenció directa individual de cada alumne, no? És com s'espera un rendiment general de la classe mesurat d'una forma concreta, i és com no pots fer això, no? És la típica imagen que surt d'un árbol, ¿no? Y como un pez, un mono, y no puedes juzgar o etiquetar lo bien o mal que hacen algo distinta gente, ¿no? Es como un mono pues subirá perfectamente un árbol, un pez no, un pez nadará genial, ¿no? El típico ejemplo. Pues eso pues es clarísimo, es así. O sea, hay gente que se le da genial memorizar, gente que se le da genial razonar, gente que a lo mejor escribe fatal, pero hace unas matemáticas que se te va a la cabeza. Entonces, sí que estoy de acuerdo que un mínimo, quizás sí que hay que promover, ¿no? Un mínimo de cultura general, quizá. Sí. No digo que tenga que ser, digo, creo que está bien. Clar, i posar una mica contra les cordes a l'alumne en algun moment, sí, no? Exacto. Fuera de la zona de confort, també. Has d'aprendre a pitxugar un poc. Exacto, perquè si no, si et poses a fer un curs de 3 mesos currant 12 hores, potser te mueres. Exacto. Sí, i si fas unes mates que genial, però no saps escriure una frase sense fer 20 faltes d'ortografia, doncs no, et fa falta una mica. Però com que crec que s'hauria de posar més atenció en que l'alumnat ja no se li dona bé, sinó el que le apasiona y le motiva, porque es que al final es la herramienta que se usa para la enseñanza, es la motivación, y si tus alumnos están en clase aburridos, puedes tener a Einstein en tu clase que no va a hacer, probablemente, ¿no? O al menos no gracias a ti, como profesor. Entonces... Bueno, creo que es algo claro y que creo que todo el mundo ha experimentado en su vida, que cuando tienes un profesor que te motiva, esa asignatura es una pasada. Sí. Y cuando no. Entonces,
cuando saben sacar tu motivación y tu interés por algo, es cuando de verdad quieres dar, o sea, cuando quieres aprenderlo. Si no quieres aprenderlo, por mucho que te fuercen, pues como dices tú, acabarás memorizando algo y vomitándolo en un papel y olvidando las 24 horas, lo más seguro, o esto. O sea, yo me acuerdo cosas de bachillerato, de la ESO, que me acuerdo de 2 conceptos, ¿sabes? Sí. Me preguntas de sociales de la ESO, pues me acuerdo de lo que es un guarech y poco más, y porque me hizo gracia la palabra probablemente, porque si no... Sí, regles mnemotécniques que se t'han quedat perquè era gracioso y, sí. y ya. Y ya está. Entonces, ostras, se podría enfocar de otra forma, desde luego. Ahora, no lo sé, porque es complicado. Me parece que es un tema que tampoco es como decir, no, esto si se hiciese así, ya está. Uh-huh. Es complicado. Pero me parece que habría que darle una vuelta al sistema educativo, desde luego. Sí. Sí, alguna cosa que també s'ha comentat alguna altra vegada al podcast és que depèn de quina carrera no és que t'ensenyi les coses perquè tu ja les tinguis apreses en el moment de fer-les servir, sinó que al moment de fer-les servir, tornar-les a aprendre et sigui molt més fàcil. Ostres, o sigui, claro. És com perquè tu surts de l'examen i fas borrar, però després puguis anar a la paperera de reciclatge i diguis, un moment, això exactament, i tornis a aprendre i ho tinguis com una mica més accessible, perquè hi ha com conceptes que sí que han calat, però no sé fins a quin punt si és conscient de que això funciona així, saps? Ostres. Una cosa curiosa al curs és que la seva intenció no era... O sea, tú a la programación, si miras memes de programación, o sea, somos del gremio que más nos metemos con nosotros mismos, ¿sí? Yo creo, porque es el típico meme de cómo crear una variable y lo busco en Google, ¿sabes? Porque es como no sabemos hacer nada. Eso en el bootcamp nos dijeron que, claro, lo importante, y eso hoy en día, con tanta tecnología, internet, acceso a información de forma masiva, claro, no es tan importante que tú sepas hacer una fórmula de programación, digamos, un código, una línea de memoria, porque ese conocimiento es inútil. O sea, lo tienes accesible en 30 segundos desde tu móvil, desde cualquier parte del mundo. Lo que es importante es la forma en la que tú piensas y creas la solución. No, hay un problema y tú quieres que crear una solución, cómo lo formulas, cómo te anticipas a ciertas cosas. Entonces eso es mucho más importante, yo creo, que la información en sí. Cuando tienes acceso, ¿no? Entonces, yo muchas de las cosas que hago día a día, me toca ir a Google a buscarla, porque no me acuerdo bien cómo es la sintaxis, cómo se escribe, pero yo sé lo que quiero hacer y lo que tengo que hacer. Y una de las cosas que nos inculcaron mucho en el bootcamp es la resolución de problemas, el búscate la vida, tío. O sea, si hay algo que no sabes, tienes que tener iniciativa e interés y actitud para ir y encontrar la información que te falta, ¿no? Entonces, el objetivo no era tanto aprender fórmulas, por ejemplo, en matemáticas, ¿no? Yo me acuerdo de exámenes de matemáticas o física en la ESO o en bachillerato, que eran aprenderte unas fórmulas y ir ahí y ponerlas prácticamente, ¿no? Entonces, eso está bien, saber resolver y saber tener en cuenta unas fórmulas y tal, pero si esas fórmulas, claro, luego en más nivel, por ejemplo, en física, sí que había otros exámenes que tú podías tener las fórmulas a mano, porque a eso me refiero, ¿no? El asunto no es aplicar unas fórmulas tal cual, sino entender qué es lo que te están diciendo, qué herramientas tienes y cómo juntar todo eso, ¿no? Pues eso es una de las partes más importantes. Y en programación es lo que más nos inculcaron en el curso, es tener esa actitud y esa forma de cuando algo no lo sé, buscar la solución. Porque quizá, no lo sé si se promueve mucho o no, pero quizá el tener un libro que tienes que memorizar con unas respuestas directamente, quizá es incluso una mala práctica, porque te está acostumbrando a tener unas herramientas que te resuelven unas cosas directamente y un problema que requiere de esas herramientas directamente. No hay un problema abstracto que no sabes resolver y que no tienes esas herramientas y te toca buscarlas, ¿no? O sea, esa forma de decir, hostia, estoy solo ante el problema, no tengo mi libro de fórmulas, tengo que ir a buscar esas fórmulas, cómo encontrarlas, me voy a internet, busco algún libro, me bajo un PDF y yo mismo me busco mis propias herramientas y soluciones. Creo que eso es mucho más importante que tener las herramientas a mano o las soluciones. Clar, o sigui, no és el que et dona Google, sinó és el que tu busques a Google. Exacto. Què li estàs demanant exactament. Exacto. O cómo implementas las presas, como las búsquedas que hago yo las puede hacer cualquiera. Pero hay que saber qué buscar, cómo implementarlo, cómo entender, porque a veces buscas algo y te sale un ejemplo,
pero de ese ejemplo no es copiar y pegar, obviamente, es Ajá, entender qué es lo que se está extrapolar. haciendo, exacto, extrapolarlo a tu caso en concreto. Pues creo que eso es mucho más importante. Y me da la sensación de que en el colegio normalmente se enseña más eso, ¿no? Apréndete esto y esto se hace así. Esto es así, punto. Más que el pensamiento crítico, el enseñarte no, ¿cómo resolverías tú esto? Quizá hay otras formas, ¿no? No todo tiene un camino recto, inescrutable, ¿sabes? Es como esa diversidad creativa a la hora de las matemáticas, de un montón de cosas, ¿no? La creatividad no creo que sea solo en el arte, o sea, está en todos los aspectos, y promover eso creo que es muy importante, y al menos en mi experiencia personal creo que en el colegio y tal no se promueve lo suficiente la creatividad individual del alumno, ¿no? Sí. Se le acota un poco a... Això és veritat, o sigui, hi ha un exemple així molt barriendo pa casa, però jo a la uni a física, primer de carrera jo tenia assignatura de física, que era una mica tercer de batxillerat, de tornem a fer física i tal. I hi havia un problema de densitats i com de saber si un cos flotaria, quina alçada es quedaria, bueno, una cosa, no? I jo vaig agafar com la fórmula de les més bàsiques que hi havia i vaig fer una regla de 3, en plan... Una regla de 3, i ja com està, no? molt cutre, molt així, i vaig com a... I era com una classe de pràctiques i vaig dir, profe, ja està. I em va dir, com, ja? I jo, sí, i la gent arrossegant unes fórmules llarguíssimes de no sé què. Ostres, clar. I dic, sí, no? Dic, quadrar amb quadre, perquè si clar, jo en comptes d'enfocar això com a 3 cossos, ho enfoco com a un sol cos però que té diverses parts, clar, saps? És com, think out of the box, no? Era com, jo ho veia com, i el tio em va dir, diu, molt bé, no? Molt pillo, no? Com molt així. I jo, pillo no, vago, saps? O sigui, jo he vist com molt la manera més fàcil de fer-ho era aquesta. I és com... I ho va explicar, no sé què, i tothom va dir, sí, no, era com una de les maneres, però si jo no hagués fet la guarrada aquesta... Sí, la trampa, no? Tothom hagués entès que la manera de resoldre aquell problema única i universal era arrossegar una fórmula llarguíssima durant 2 pàgines. I falta una mica això, una mica el... Bueno... promovem la guarrada, saps? Sí. Promovem el resoldre, el identificar el problema i trobar com la manera més fàcil de fer-ho. El teu objectiu és solucionar un problema, no aplicar unes herramientas o una solució en concret, sinó solucionar aquell problema de la forma... A mi m'ha passat el mateix a batxillerat, crec que va ser, o a quart d'ESO, no sé, que van fer trigonometria, i a mi m'encanta. O sigui, vaig treure una notaza de trigonometria, em va encantar, m'ho vaig aprendre tot, vaig treure un 9 i pico l'examen. Després de trigonometria vam fer vectors. No podia més. O sigui, jo tinc 0 vista espacial. És que no sóc capaç d'imaginar-me un espacio 3D. Bueno, o sigui, fatal. I vaig dir, hòsties, però això és trigonometria. O sigui, al final tinc un punt, o sigui, tinc diferents punts i en un espai, o sigui, i no hi havia volumen ni nada. O sigui, llavors era un plano, això és trigonometria. I vaig començar a fer servir les fórmules de trigonometria a vectores. Clar, jo ja no restava el punto A amb el punto B, ni calculava el mòdulo, no, feia trigonometria. Clar, el profe em va aprovar i em notaza a l'examen perquè ho vaig treure tot, però m'ha dit, ets un cabron, perquè no s'ha après res de vectors. I jo, sí, que no dic que sigui el correcte, tampoc, perquè em vaig perdre una teoria, però ostres, vaig poder solucionar i fer un trimestre sencer d'un temari sense fer servir les eines que em donava aquell temari. Clar, però en el moment en què tu estàs fent servir les eines de trigonometria en un altre context que no és els problemes de trigonometria, vol dir que tu has integrat tan bé el concepte de trigonometria que la resta de la teva classe no ho ha fet. Per exemple, llavors, o sigui, més que això s'hauria de promoure a la resta d'alumnes que siguin capaços de fer un problema de vectors amb trigonometria per acabar d'entendre bé la trigonometria. Has entès el que està passant o has entès unes fórmules i una aplicació? És com... Ho entens o tu ho has après, saps? Que evidentment després de tu se t'hauria d'ensenyar bé a fer els problemes de vectors. Exacte, és el que vull dir. No vull dir que no és innecessari, no.
A mi probablement m'hagués fet falta, que després ho vaig repassar més i ho tinc més clar, no? Però en el moment vaig tenir un problema i, hòstia, no sé com fer això, però sé que amb trigonometria sabria. Hòstia, doncs ho faré amb trigonometria, saps? Perquè per mi era important resoldre els problemes i tal, i a més me'n recordo d'alguns problemes que només jo vaig resoldre amb trigonometria. Clar, és que... Doncs sí, no? De vegades s'hauria de promoure una mica més això, la creativitat de l'individu enfront d'una situació. Com faria cadascú per solucionar-la, no? No encasillar, sinó al contrari, obrir la ment amb més... Si és com surten noves tecnologies, noves idees, noves coses... Sí, és que al final, tenint en compte que és el que diem, no? Que cada vegada hi ha més eines, més així, al final la creativitat lligada a la mentalitat per resoldre problemes és el que... És la bomba. És el que ens reduïm nosaltres com a treballadors, no sé què, hi haurà una part encara potent depèn de quin tipus de feina, doncs de tracte més personal amb la gent i tal, que de moment una màquina no pot fer, però tot el que ha estat memoritzat fins ara, fora. Exacte. Perquè no existeix. I al final ens quedarà una mica això, resoldre-ho de manera òptima i com... Sí, i pensar noves formes i cada cop més eficients i millors, i això s'ha d'anar reinventant el que tenim, no afegir i ja està. Si descobrim coses noves, bé, però si hi ha altres formes millor, o altres aspectes o altres punts de vista, s'han de tenir en compte. I, bueno, no sé, això no encasillar, no tornar-nos rígids amb la informació, que no té cap sentit. Molt bé. Pues no sé, Iván, me alegro molt de que et vagi molt bien. Gràcies, merci. La història de moment és com final feliz, bonito. De momento sí. I no sé, quan portem aquí? Bueno, Déu-n'hi-do, una horeta. Ostres, s'ha passat ràpid. Molt bé. Diria moltes gràcies per venir, però tenint en compte que soc jo que ha vingut a casa teva a gravar. Gràcies per donar-nos lloc per gravar i per prestar-te per fer l'entrevista. No, ha estat superbé. Que et vagi molt bé tot i fins aquí aquest episodi de Camins de la Vida. Ens veiem al següent.